paralelo, el ejército israelí efectuaba una incursión terrestre en el sur del Líbano, enclave de Hezbollah. Sobre los peligros de este punto de la guerra y también de una inminente expansión del conflicto hablaremos en esta edición de noticias. Soy Jenny Pérez de Berlín. Destacamos. Alerta máxima en Israel. La República Islámica de Irán lanzó una serie de misiles contra su territorio. El ejército informó previamente que el ataque podría ser de gran alcance y llamó a todos sus ciudadanos a los refugios. Intensos combates también en el sur del Líbano entre fuerzas israelíes y milicianos islamistas de Hezbollah. Se trata de la primera incursión terrestre israelí en el sur libanés en 18 años. Ok, buenos días, señoras y señores. Estamos aquí para llevar mi opinión o la opinión y comentar lo que está sucediendo por allá en tierra lejana, llamado el Lejano Oriente, y Israel con sus guerras y con su terror, ahora no solamente atacando a Palestina, sino ahora ataca al Líbano y también ataca a Siria. Bueno, saquen sus propias conclusiones, mis queridos amigos, para que ustedes se den cuenta cuál es la verdad y cuál es la realidad que acontece en esa lamentable zona del planeta, donde a lo largo y ancho de muchos años, pues, el gobierno o los gobiernos terroristas de Israel y asesinos han venido masacrando a todo aquel país que se le cruce en su camino y quiera defenderse y reclamar su territorio, su pequeño territorio, pero no. Ellos quieren quedarse con toda la región, así de sencillo. Y vemos como la cadena televisiva y la periodista está mencionando que están llevando a cabo la primera operación terrestre, el ejército israelí contra el país del Líbano. Y ella alaba esa incursión, pues se pone a favor de los israelitas. Pero lo que no dice es que en esa operación la defensa del Líbano prácticamente destruyó a la operación o a los ejecutantes, a los grupos, al ejército israelí que intentó por vía terrestre penetrar y asaltar los espacios y las instalaciones del Líbano. No menciona eso, que las fuerzas militares del Líbano lo repelieron y se defendieron, causándole hasta más de 20 bajas al ejército israelí, más de 20 muertos y una centena de heridos, pues. Para que ustedes vean a favor de quién están estos medios y estas cadenas televisivas que ocultan la verdad y la realidad y se manifiestan a favor del pueblo de Israel. Sigamos escuchando la entrevista o las noticias. Comenzamos con la noticia en desarrollo. Irán lanzó un ataque masivo con misiles contra territorio israelí. Las sirenas antiaéreas sonaron en todo el país, obligando a los ciudadanos a buscar refugio antiaéreo en búnkeres. Según fuentes israelíes, Irán lanzó más de 200 misiles. En las imágenes difundidas hasta ahora se desprende que varios de ellos podrían no haber sido interceptados por el escudo antimisiles israelí. La Guardia Revolucionaria de Irán se adjudicó estos ataques, declarando que constituye una respuesta a la muerte del jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, la semana pasada, y al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, también ocurrida hace unas semanas. Hezbollah y Hamas son organizaciones terroristas consideradas en la lista de la Unión Europea. Estamos intentando hasta ahora conectar con nuestra periodista en Tel Aviv, pero de momento no podemos. Pasamos a lo que está sucediendo en paralelo, porque mientras... Ok, fíjense que ella destaca el ataque israelí y menciona que Irán atacó a Israel con más de 200 misiles, pues. Y ella ahí solapa o pretende solapar
el daño que los misiles lanzados por Irán causaron a las bases militares y a las instalaciones militares israelíes, en donde la destruyeron por completo y sin matar a ninguna persona. O sea, lo que hicieron fue un ataque preciso dirigido a destruir las bases militares y los aviones supersónicos o los aviones de último modelo concentrados en esas bases para lógicamente evitar que sigan bombardeando pues territorio tanto palestino como libaneses, sirios y hasta el mismo territorio de Irán. Pero ella lógicamente lo minimiza, hace un breve pasaje y lo menciona brevemente, pero su hincapié siempre está en el ejército israelí. Sigamos con la noticia. A esta hora las tropas israelíes incursionan en el sur del Líbano dando inicio a una operación militar que ha calificado de limitada, localizada y selectiva contra la milicia libanesa chiita Hezbollah. Por su parte, este grupo islamista respaldado por Irán afirma haber lanzado un ataque con misiles contra la sede del servicio de inteligencia israelí, el Mossad, ubicado cerca de la ciudad de Tel Aviv, donde se escucharon explosiones y sirenas antiaéreas. Vamos a ver parte de la situación en el siguiente informe. Mientras Israel continúa lanzando misiles contra Líbano, la madrugada de este martes comenzó el operativo militar terrestre en la frontera sur de ese país. Las fuerzas israelíes lo califican de operación selectiva contra las milicias de Hezbollah. Las fuerzas de defensa de Israel han mostrado a las tropas preparándose y el discurso del comandante de unidad. Tenemos el gran privilegio de hacer historia como ya hicimos en Gaza, de hacer lo mismo también aquí en el norte. Empezamos con una operación más discreta y hoy vamos a iniciar una maniobra más significativa y a devolver a los residentes del norte sanos y salvos a sus hogares. La capital libanesa, Beirut, ha sido blanco de numerosos ataques aéreos durante estos días. Sin embargo, sus habitantes dudan de que Israel consiga hacer historia, como dicen. Creo que solo hay una posibilidad pequeña de que Israel tenga éxito, porque la resistencia sigue siendo fuerte, y aunque Hassan Nasrallah ya no esté, aún hay miles de alternativas. El relato de Netanyahu es una distracción del gran fracaso que se produjo en Gaza. Es el resultado de su incapacidad para lograr la llamada victoria total en Gaza. Cientos de miles de personas en Líbano se han visto desplazadas por el conflicto hacia otras partes del país o al extranjero. Hezbollah afirma que sus combatientes están listos para responder ante una ofensiva terrestre de Israel. Israel comienza su incursión terrestre en el sur del Líbano, la primera en 18 años. Decíamos, si tenemos en directo desde Beirut a Joan Cabasés, periodista, con las últimas noticias. Joan, Israel instó a evacuar a la población civil en 30 localidades del Líbano. Gobiernos de todo el mundo llaman a la mesura al gobierno de Benjamin Netanyahu. ¿Cuál es la situación ahora mismo en donde te encuentras? Hola, buenas noches. Sí, vemos cómo Israel pide a los residentes de 30 municipios en el sur del Líbano que se vayan hacia el norte, en concreto más al norte del río Awali, que está a más de 60 kilómetros de la frontera con Israel. Hay que decir que se desconoce a esta hora por qué emite órdenes de evacuación en unas zonas y no en otras, pero sí hay que tener en cuenta que algunos de los municipios afectados por esta orden de hoy tienen más de 60.000 residentes, algo que hace imaginar la dificultad a nivel logístico humano de hacer este desplazamiento. Pero también durante el día de hoy Israel ha lanzado órdenes y advertencias menos claras, pero que preocupan igualmente a la población. En concreto, Israel ha asegurado que cualquiera que conduzca un vehículo al sur del río Litani, que está también a decenas de kilómetros de Israel, está en riesgo de ser atacado. Entonces, mucha gente en el sur del Líbano se toma este tipo de mensajes como una amenaza y como un llamado a despoblar el sur del Líbano. La situación en medio de todo esto para la sociedad civil es de enorme frustración. Hay que pensar que hay muchos residentes que han estado 11 meses quedándose en sus casas, queriéndose convencer de que ellos no tienen que sentirse inseguros porque no son militantes de Hezbollah, pero sin embargo en los últimos días vemos cómo la ofensiva israelí va a más, ha llegado a nuevos puntos álgidos y en ese contexto estos civiles también han decidido abandonar sus casas y irse hacia el norte.
difícil situación, Joana, todo esto en medio del ataque masivo que hemos visto con misiles por parte de Irán sobre Israel en respuesta, dicen, al ataque israelí a Hezbollah. ¿Cuán grande ha sido el daño contra Hezbollah después de todo? ¿Ha hecho la milicia islamista acaso un control de daños? El daño de la milicia libanesa Hezbollah es grave seguro porque ha perdido a buena parte de su cúpula militar en medio de un conflicto activo, y eso seguro que es grave en los cálculos internos de la milicia libanesa. Sin embargo, es imposible conocer al detalle cuál es la afectación o cuál es el estado en el que se encuentra la milicia. Hay que decir que Hezbollah está haciendo o está llevando a cabo un ejercicio de hermetismo brutal, en el que es imposible incluso conocer cuáles son los planes, cuál es la estrategia de la milicia en caso de que Israel amplíe esta incursión en el sur de Líbano. Para poneros un ejemplo de este ejercicio de hermetismo de Hezbollah, el pasado viernes, hace ya 4 días, Israel lanzó el ataque contra Beirut, que supuso la muerte de Hassan Nasrallah y aparentemente también la muerte de centenares de personas más, pero a esta hora todavía no hay una cifra oficial de víctimas mortales, y esto seguramente se dé por la destrucción que hay sobre el terreno, que dificulta el trabajo de los equipos de rescate, pero también un motivo, muchas voces críticas con Hezbollah aquí en Líbano apuntan que podría ser la falta de voluntad de la milicia libanesa de que se conozca esta cifra de víctimas mortales, puesto que la milicia parece calcular que medios de comunicación hostiles con Hezbollah utilizarían ese dato para acusar a Hezbollah de estar escondiéndose entre la población civil. Joan Cabasés, muchas gracias en Beirut. A vosotros. Bueno, des en cuenta de esta nueva información que emite pues esa cadena televisiva, que llámese por su nombre, una cadena alemana en habla español, y en esta ocasión permitieron pues ver y abrieron un poco más el compás acerca de escuchar la realidad sobre el pueblo libanés, y varios libaneses dieron su opinión acerca de que ellos están allí luchando y seguirán luchando y no permitirán nunca que Israel doblegue su país, doblegue su autoestima, doblegue su vida de paz, pues. Ellos seguirán luchando y emiten pues su opinión fuerte y su opinión decidida de no dejar que Israel domine pues sus espacios y su territorio, mientras que la periodista insiste en preguntarle al reportero sobre los daños que el Líbano ha sufrido, sobre la destrucción y el éxito que el ejército israelí le ha causado al Líbano, y sobre todo destaca que Hezbollah es un enclave terrorista, así lo han señalado a través de todo el tiempo que llevan en esa lucha, y por supuesto le dan el carácter de que son los sanguinarios de la contienda, pues, mientras que lógicamente tratan de lavarle la cara al ejército libanés, al ejército israelí, destacando que su labor es lógicamente haciendo o llevando pues el bien para su país, en contra de los malvados libaneses, en contra de los malvados agentes del Líbano o de los agentes del Hezbollah. Es así como ellos ven esta parte de la situación, y permanentemente lanzan ataques, lanzan injurias, lanzan informaciones contrarias y sesgadas contra la defensa de ese país llamado Líbano, que está siendo bombardeado a diestra y siniestra por el ejército israelí. Bueno, mis amigos, eso es parte de la situación que me tocó en este caso comentarles. Seguiremos informando y nos veremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención y cuídense mucho. Hasta entonces.